Descubre escalofriantes historias reales de lugares remotos. Primera hora de horror prohibido, revelado. María respiró hondo mientras subía al transporte público casi vacío, sintiendo el frío del metal desgastado. Era una noche más de su rutina, pero había algo en el ambiente que la hizo arquear una ceja. Los murmullos de sus compañeros de trabajo resonaban en su mente. Historias de desapariciones que hacían eco en las calles. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como ojos muertos en la oscuridad. En el silencio, su teléfono vibró como un aviso de peligro inminente. Cuidado con el oscuro amigo de Diego. No es quien piensas. Su corazón se paralizó. Mientras el bus avanzaba, la tensión se adhirió a su piel como una sombra. Diego, su pequeño de 6 años, estaba en casa, pero sus palabras acerca de un amigo invisible comenzaron a atormentar su mente. ¿Qué sabía su hijo que ella ignoraba? ¿Era aquel amigo solo una fantasía inocente o algo más siniestro? El nudo en su estómago creció, cada parpadeo parecía alargar el tiempo. Al llegar a casa, la puerta crujió ominosamente y la oscuridad la abrazó. «Mamá, mi amigo dice que quiere jugar», le dijo Diego con una sonrisa que debería haber sido encantadora, pero sonaba como una advertencia en sus oídos. El corazón le dio un salto, resonando con cada recuerdo terrorífico que había escuchado en el barrio. Las historias no cesaban, corrían como ríos de pánico, inundando su mente con imágenes de niños que desaparecían sin dejar rastro. Decidida a proteger a Diego, María se aventuró a preguntar a sus vecinos, pero las caras de preocupación eran escasas, y entre ellas, la sonrisa impasible de don Manuel la incomodó. Su mirada parecía saber más de lo que decía. Un escalofrío recorrió su espalda, y un susurro interno le gritó que había una verdad oculta, algo aterrador que acechaba tras esas paredes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace una diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. María se sintió observada. La tensión en el aire era palpable. Con cada paso que daba, el temor se incrustaba más en su alma. La noche parecía más oscura, más amenazante. A medida que giraba la esquina, el murmullo del viento se mezclaba con risas distantes, risas que no eran de niños. Su instinto le decía que debía moverse rápido, invertir el mal. Ella no podía dejar que esa presencia maligna se acercara a su hijo. Sigilosamente regresó a casa, solo para escuchar un llanto ahogado. Las imágenes de sus vecinos desaparecidos inundaron su mente, y con cada crujido de la casa el terror crecía. Justo entonces, una sombra se deslizó por el pasillo. Su corazón se detuvo. La pregunta resurgió con mayor fuerza. ¿Y si el amigo de Diego era la fuente de todos sus miedos? El frío la recorrió de pies a cabeza, mientras el tiempo parecía congelarse. Podría haber llegado el momento de enfrentar no solo el oscuro amigo de su hijo, sino las verdades que llevaban tiempo escondidas. El corazón de María latía con fuerza, cada pulsación resonaba en sus oídos como un grito desesperado. Se acercó a las sombras del pasillo, su respiración tersa y entrecortada. «Diego», llamó en voz baja, queriendo escuchar su voz inocente, deseando que la risa del niño rompiera el velo de terror que la envolvía, pero en su lugar solo el lamento resonaba profundo y angustiante. Casi sin pensar, se acercó a la habitación de su hijo. La puerta estaba entreabierta, y la luz que venía de dentro proyectaba la silueta de un niño sentado en el borde de la cama. Sin embargo,
La figura que lo acompañaba estaba cubierta por una penumbra inconfundible. María contuvo el aliento y sintió que el miedo se apoderaba de su mente. «Diego», repitió, sintiendo cómo la desesperación le se convertía en fuego a través de su pecho. Pero fue la silenciosa mirada de su hijo, la forma en que sus ojos se apartaron del oscuro amigo, lo que la convenció de que había algo terriblemente equivocado. Aquel extraño ser, un bulto sin forma definida, emanaba una energía helada que parecía devorar la luz que lo tocaba. Un aire de maldad irreal lo rodeaba, y María sintió la advertencia en su pecho como un eco aterrador. «No es quien piensas». «Él dice que no me quiere dejar ir», susurró Diego, como si más que compartir un miedo, entregara una verdad terrible. Aquel inocente niño no comprendía que el amigo del que hablaba podía ser la encarnación de todos sus temores. Su ritmo cardíaco aumentó al pensar en lo que eso significaba. Tímidamente dio un paso al frente, sus manos sudaban. «¡Fuera de aquí!», gritó, con la voz temblorosa, intentando arrojar lejos el pánico. Pero la figura permaneció, quieta, vigilándolos con una presencia ominosa, absorbiendo el espacio como si ésta fuera su morada. Sin poder soportar el horror de lo que veía, retrocedió, pensando en la forma en que sus vecinos habían lacerado sus almas al hablar sobre esa presencia, esa sombra que llevaba tanto tiempo acechando. Recordó las advertencias susurradas, las miradas furtivas y aquellas noches de tormenta cuando los niños aún soñaban mientras sus padres se preguntaban por qué un niño desapareció en su calle. Tomando valor, María se aferró a su hijo. «Diego, escúchame», dijo, intentando infundirle la valentía que ella misma no sentía. «Debemos alejarnos de él. No es bueno. Nunca lo ha sido». La atmósfera se volvió densa, como si el aire le oprimiera el pecho. De repente, el llanto del niño se alzó, atravesando el silencio como un grito desgarrador. Fue entonces que el ser se movió. No había un sonido, pero su presencia se sentía como un viento helado. María no dudó. Con toda la fuerza que pudo reunir, cogió la mano de Diego y lo arrastró fuera de la habitación. Pero el niño se detuvo, mirando hacia atrás, atrapado entre el deseo de escapar y la atracción hacia su oscuro amigo. «¡No, Diego, ven!». La desesperación llenó su voz, y un eco de risas burlonas sonó dentro de su cabeza. El ser se aproximó más. Cada paso era como el cañón de una pistola cargada. María sintió que iba a desmayarse, pero en ese instante de pánico recordó a todos los que habían desaparecido y no podía permitir que su hijo se convirtiera en una más de esas historias trágicas. De pronto, un destello en la esquina de su visión la distrajo. Era don Manuel, apareciendo detrás de ellos con un rostro sombrío. «Vengan rápido», dijo, su voz grave y urgente. «No hay tiempo». Su mirada ardía con un conocimiento que María apenas podía comprender. En un solo movimiento, don Manuel se hizo a un lado. María, aún sin entender, sintió que el tiempo corría contra ella, que cada latido de su corazón era un aviso desesperado. El oscuro amigo de Diego se estaba acercando, y con un último grito ahogado del niño, se apretujó entre ella y 3 pasos hacia el pasillo. «¿Qué está pasando?», se encontró preguntando. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, la puerta principal estalló en un crujido violento y el viento helado hizo temblar todos los objetos dentro de la casa. María sintió el terror descender y una horrenda verdad se mecía en el aire. «Una vez que entras, nunca podrás salir». En ese momento se dio cuenta de que no solo el oscuro amigo de Diego estaba presente, sino que había más cosas en juego. ¿Qué secretos guardaba don Manuel? ¿Era él un aliado o una parte del mal que acechaba tras la oscuridad? Y lo peor, ¿qué pasaría si, en su desesperación, el inevitable destino de su hijo ya estuviera sellado? El terror de lo desconocido la envolvió,
y mientras se precipitaba hacia el futuro, una inquietante pregunta se instaló en su mente. ¿Qué haría ella para salvar a su hijo? La angustia llenaba el ambiente, y el grito de Diego resonaba como un eco en la mente de María, atrapándola en un pesadillesco bucle de desesperación. El niño luchaba entre el horror y la atracción hacia aquel ser que parecía tener un dominio sobre él. Don Manuel, con su grave advertencia, aún vibraba en el aire. No había tiempo, debía actuar, pero el miedo le paralizaba los pensamientos. «¡Diego! ¡Vamos!», exclamó María, tirando con fuerza de la mano de su niño. La figura sombría parecía querer devorarlos con su mirada, esos ojos vacíos penetrando el alma. Un movimiento brusco de María hizo que Diego finalmente se reacomodara y comenzaran a retroceder hacia el pasillo iluminado. Pero la sombra se deslizó más allá de la cama, y un susurro helado escapó de sus labios invisibles, llenando el espacio con un murmullo desgastado. «No lo dejes ir». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una voz real, como si el ser estuviera intentando atrapar su voluntad. Resolvió no derrumbarse. Su amor por Diego tenía que ser más fuerte que cualquier magia oscura. Siguieron sus pasos a través del pasillo, con el corazón retumbando en sus pechos. De repente, la puerta principal se agrietó de nuevo, como si un volcán de horror estuviera a punto de erupcionar. Los muebles temblaron con una intensidad que hacía vibrar la piel. «Tienes que correr», dijo don Manuel, empujando a María hacia la salida mientras la sombra se abalanzaba sobre ellos como una tormenta que arrastra a todo su paso. La mano de María era un lazo en el que Diego se mantenía aferrado mientras zancadas rápidas los llevaban hacia la puerta. El aire estaba cargado de algo más que terror. Olía a tierra mojada y a descomposición. Era el olor del peligro acechante. «¡Por favor, Diego!», gritó María, sintiendo que el tiempo se desvanecía rápidamente. El niño miraba hacia atrás. «No lo mires, no lo mires». El pánico, a ras del suelo, le hacía restallar los nervios. Sin embargo, aunque el oscuro amigo parecía desvanecerse detrás de ellos, el ambiente se mantenía tenso, lleno de una energía que latía como un corazón agujero. Finalmente, llegaron a la puerta y don Manuel la empujó con fuerza. «Salgamos de aquí, ahora», ordenó, y los tres se lanzaron al exterior. La noche los recibió con un aire helado que cortaba como un cuchillo. María giró sobre sí misma para cerrar la puerta tras ellos, pero el resplandor que se escapaba por la rendija parecía cobrar vida, encajonando sus miedos. «Hay que alejarnos, y rápido», murmuró don Manuel observando la casa. La sensación era que el lugar mismo estaba vivo, como un depredador al acecho. La noche, envolviendo todo en una oscuridad aún más densa, parecía presagiar más sorpresas. La mirada de don Manuel fue inquietante y calculadora, y María sintió una oleada de desconfianza. «¿Sabes qué es ese ser?», preguntó entrecerrando los ojos hacia él. La respuesta que vino a continuación fue como un golpe en el estómago. «No lo sabe, pero no está solo», dijo él, y el aire alrededor se volvió todavía más helado. «El amigo de Diego tiene aliados, y ellos están más cerca de lo que imaginas». María sintió un giro en su corazón. La angustia la envolvía como una niebla espesa. Mientras su mente trabajaba a toda velocidad, Diego observaba con ojos grandes y llenos de terror. Justo cuando pensaba que el terror había tocado su cima, una risa distante resonó desde el interior de la casa, una risa que heló la sangre de María. La sombra en el interior parecía cobrar forma. «Vuelve a nosotros, Diego», susurró la voz. Era un lamento que a la vez atraía y repugnaba, como miel y veneno. María se dio cuenta de que sus pesadillas estaban lejos de terminar. En ese momento, un estruendo proveniente de la casa la hizo temblar. La oscuridad no solo acechaba, estaba esperando. «¿Qué se necesita para poner fin a esto?»,
murmuró María, sintiendo que la desesperación comenzaba a devorar su racionalidad. «Debemos entrar», dijo don Manuel, pero el terror hizo eco en su mente. Había un tal peligro dentro que su esencia parecía querer consumir su ser. Pero si no hacían algo, la noche prometía más que un encuentro casual, y el oscuro amigo de Diego podría estar más ansioso que nunca. María miró a su hijo, la pregunta flotando en el aire. ¿Era ella la salvadora o la que condenaría a su hijo a un oscuro destino? Y así, mientras la risita burlona retumbaba como una campanilla infernal, una nueva pregunta se asomó en su corazón. ¿Qué haría realmente para salvarlo? María sintió el frío calar en sus huesos mientras contemplaba la puerta de la casa. ¿De verdad debían volver a ese lugar? Esa risita burlona resonaba en su mente como un mantra maligno, recordándole que el peligro no solo estaba en el interior, sino que parecía estar acechándolos desde las sombras. «Escucha», empezó don Manuel, su voz resonando con una gravedad temerosa. «No podemos dudar. Si no confrontamos a esa entidad, quedará más fuerte. Necesitamos saber qué quiere de Diego, y para eso debemos entrar». Las palabras de don Manuel causaron un revuelo en el estómago de María. Sabía que la curiosidad era su enemiga. «¿Y si la respuesta es peor que la pregunta?», musitó, mirando a Diego, quien se aferró a su pierna, su rostro demacrado por un miedo que no debía cargar. El viento sopló con fuerza, trayendo un murmullo que parecía prometer desgracia. «¿Te das cuenta? Nos llama», dijo don Manuel, señalando ominosamente la puerta. La risa de la entidad resonaba, y en el eco de su risa María pudo escuchar fragmentos de lo que podía ser una advertencia o una burla. «Diego, esto es por ti, por nosotros», dijo María tratando de infundir coraje en su hijo. Pero en su interior el terror se enredaba con su amor, y la línea entre el sacrificio y la salvación comenzaba a desdibujarse. «Pero, mamá», Diego balbuceó, sus ojos reflejaban no solo miedo, sino confusión y una vulnerabilidad que lo hacía ver aún más pequeño. «Él me llama por mi nombre, me dice que regresé con él». La mente de María giraba en torbellinos de duda. ¿De verdad podían arriesgarse a entrar? Esa sombra había intentado arrebatar a su hijo de sus brazos, y ahora lo llamaba como si fuera un viejo amigo. Su interior luchaba entre la razón y la desesperación. «No lo escuches, Diego», gritó. «Eso no es real, es una trampa». Tomó su rostro entre sus manos, buscando que sus ojos se fijaran en los de ella, impulsándole la certeza de que todo lo que había en la casa era un engaño. «María, lo que sea que esté ahí quiere hacerse más fuerte», insistió don Manuel. Su tono se tornó más urgente. «Estamos en peligro. Si no hacemos esto, no solo podrían perder a Diego, podrías perderlo para siempre». Un escalofrío recorrió el cuerpo de María. La advertencia de don Manuel fue como un yunque en su pecho. La noche envolvía todo, como un manto de oscuridad, y el ser dentro de la casa no se detendría. Debían enfrentarse a aquello que emanaba terror. «Vamos», dijo María, tomando la mano de su hijo con fuerza y avanzando hacia la puerta. La madera crujió bajo su peso, una queja lastimera, como el lamento de un alma atrapada. Al cruzar el umbral, la atmósfera cambió instantáneamente. Era más densa, casi palpable, con un aliento frío y viciado que parecía querer ahogarlos. La risa, ahora eco, resonaba por los pasillos, transformándose en un canto que distorsionaba la realidad. «Vuelve, ven, Diego, no escuches». María apretó la mano de Diego, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. Un súbito movimiento en la esquina atrajo su mirada. Una sombra se meció, como si la propia oscuridad estuviese viva. Una figura al final del pasillo parecía observarles. Era una silueta indistinta, pero María podía sentir los ojos fijos en ellos, devorando cada instante de su miedo. «María»,
Hay que encontrar una respuesta rápida, dijo don Manuel, su voz al borde de la desesperación. Si no lo hacemos, mucho más que él caerá bajo su influencia. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador emergió del interior de la casa y la claridad comenzó a disiparse. La sombra se abalanzó hacia ellos, oscilando entre el terror y la esperanza, como un puño del destino que parecía listarse para aplastarlos. Ya no había vuelta atrás. La única opción era avanzar, pero con cada paso también se adentraban en el abismo. ¿Es esto una condena o la salvación?, pensó María, y en ese momento el aire se llenó de un eco repugnante que apuntaba a un camino aterrador. «Diego, quédate cerca», dijo ella, pero ya era demasiado tarde. La sombra lanzaba sus tentáculos hacia ellos, y el futuro parecía estar escrito en el eco de aquella risa. Lo que vendría a continuación sería un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre, y en el fondo de su corazón, María sabía que las respuestas estaban allí adentro, esperando por ellos. O tal vez, ocultando algo mucho peor. Un grito desgarrador resonó una vez más, pero no provenía de la casa, era de Diego. María sintió cómo la sombra la abrazaba mientras se adentraba más en la casa, una especie de miasma que hacía que su piel se erizara. Diego, aferrado a su mano, pareció dudar un segundo, como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. La risa burlona se intensificó, resonando en las paredes, provocando un eco que se sentía tan real como el propio miedo que atenazaba su pecho. «Diego, ven aquí», urgió María, tirando suavemente de su mano. La luz de la linterna temblaba, revelando una visión distorsionada del pasillo. El papel de las paredes, desgastado y manchado, parecía cobrar vida, como si los rostros de aquellos que habían estado allí antes se retorcieran en un eterno grito de terror. «¿Qué hacemos aquí, mamá?», preguntó Diego, su voz apenas un susurro tembloroso. «Buscar respuestas», respondió ella, aunque ni ella misma estaba segura de lo que eso significaba. Don Manuel, a su lado, parecía perder la calma. Sus ojos brillaban con una determinación inquietante, mientras murmuraba palabras ininteligibles que parecían venir de lugares oscuros en su memoria. María se dio cuenta de que él no solo temía por Diego, sino también por toda la familia. Una risa estridente sonó justo detrás de ellos, y María se giró rápidamente. No había nada, solo el oscuro hueco de la puerta tras la que habían entrado. «¿Quién está ahí?», gritó, sintiendo cómo su voz reverberaba con el pánico que luchaba por tomar el control. Nadie respondió, excepto el susurro de las paredes, que parecía un coro de risas burlonas. Se adentraron en la penumbra, y cada paso que daban causaba un crujido ominoso bajo sus pies, como si la casa estuviera eternamente viva, respirando, observando. «Vamos rápido», presionó don Manuel, sus dedos temblorosos tocando un viejo marco de una puerta que parecía estar a punto de caer. «Estamos perdiendo tiempo, la entidad no esperará». María nunca había visto a don Manuel así. Esa desesperación en su rostro era nueva, un cambio inquietante que la hacía dudar. De repente resonó una explosión de risa, más cercana ahora, retumbando en su cabeza como un trozo de vidrio quebrantado. Diego se cubrió los oídos, incapaz de soportar el sonido. «¡Cállate!», gritó el niño. «Diego, tranquilo», lo regañó María, pero algo en la habitación comenzó a inquietarse, como si la casa respondiera a la rabia del niño. Murmullos nuevos llenaron el aire, y María sintió que la realidad se desdibujaba a su alrededor. La figura se acercó un poco más, apenas visible entre las sombras. Estaba medio oculta, pero había un brillo peligroso en sus ojos que helaba la sangre. «Siempre regresan», murmuró la sombra, como un lamento que acechaba en el aire. «Siempre lo hacen por él». María empujó a Diego detrás de ella, su corazón palpitando mientras observaba cómo la forma se materializaba más.
Era incapaz de discernir si estaba delante de ellos o dentro de sus mentes. Pero pronto comprendió que no podían flaquear. «¡No lo toques!», gritó, pero la sombra parecía darle la espalda a su advertencia, enfocándose en Diego. «¿Por qué no vuelves con nosotros, Diego?», preguntó, su voz melodiosa como un canto de sirena. «Te hemos estado esperando». «No, no quiero ir», gritó el niño, sus ojos llenos de lágrimas. Ese grito desgarrador retumbó, como si una cuerda se rompiera dentro de María. Un destello de luz parpadeó y apagó la risa. Un instante de silencio abrumador, solo para ser reemplazado por un grito ensordecedor que llenó la casa. Una ráfaga de frío recorrió el ambiente. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y el aire se volvía espeso, casi irrespirable. «¡Debemos irnos!», gritó don Manuel, mientras su propia voz se perdía en la cacofonía de sonidos. Ella se dio cuenta de que perder a Diego significaría perderse a sí misma. «Diego, ven aquí». Fue en ese momento que la figura se abalanzó con un agarre invisiblemente fuerte y María conoció lo que era el verdadero terror. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor como un abrazo mortal. Gritó y en el último segundo, cuando todo parecía desmoronarse, un susurro se filtró entre ellos. «No podrán escapar de lo que han despertado». La risa burlona resonó una vez más, y el eco se desvaneció junto a sus esperanzas. ¿Podrían aún escapar? ¿O la casa había decidido ya su destino? María sintió cómo la presión de la sombra la envolvía, pesada y fría, mientras el terror pululaba en el aire. Con un último intento por aferrarse a lo real, apretó la mano de Diego, quien, mirando con ojos desorbitados, apenas podía moverse. Pero fue don Manuel el que rompió el hechizo de la parálisis. «¡Recuerden lo que nos trajo aquí!», gritó, su voz resonando en medio del caos. «No debemos perder la fe. La clave para salir se encuentra en la verdad de este lugar». Mientras hablaba, las luces comenzaron a parpadear, una danza frenética que oscurecía y iluminaba la habitación como si la casa misma respirara. Un profundo murmullo emergió de las paredes, un sonido que parecía una advertencia, como un eco ancestral conteniendo sus secretos. «La verdad», repetía la sombra, su voz entremezclándose con los lamentos. «¿Qué verdad busquen, humanos?». María sintió el sudor frío recorrerle la espalda, mientras un escalofrío la invadía. Ese susurro era una trampa, un imán para que revelaran sus miedos más profundos. «Tienes miedo de perderlo, tienes miedo de lo que pudiera ser». «¡Cállate!», gritó María, temiendo que ese eco la escuchara. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera servir como respuesta, como refugio. Sin embargo, lo que encontró fueron más sombras, donde algún tipo de figura danzaba en las esquinas de su visión. Cada rostro deformado le provocaba un revuelo de náuseas. De repente, notó un destello entre las sombras, un objeto en el suelo, semienterrado entre escombros y polvo. Se arrodilló, tratando de ignorar el terror que le acechaba. Con manos temblorosas, levantó un viejo álbum de fotos. Estaba desgastado, sus páginas llenas de imágenes en blanco y negro de rostros ajenos. Pero al revisarlo, su corazón se detuvo. Cada imagen mostraba a una familia en distintas etapas de su vida, pero había algo extraño. En cada foto, una figura oscura se encontraba en la esquina, siempre observando, siempre acechando. «¡Diego! ¡Mira esto!», exclamó María, levantando el álbum. La criatura parecía alimentarse del miedo que emanaban los presentes. «¿Quiénes son?», preguntó Diego asustado. Creo que son los anteriores residentes de esta casa», respondió María, sintiendo cómo su voz se perdía en el estruendo de la casa. Era como si el lugar mismo estuviera escuchando, esperando un giro en sus palabras. «Son almas atrapadas», susurró don Manuel, mirando horrorizado cómo el rostro de cada fotografía se distorsionaba en un llanto mudo. «Están buscando la manera de liberarse.
Entonces la risa burlona volvió a sonar, más fuerte, casi triunfante. Nadie escapa de nosotros. ¿Qué saben de esta maldición que eligieron desafiar? María sintió que el miedo la dominaba, pero en el fondo un espíritu combativo despertó. «No somos sus prisioneros», gritó, sorprendiendo a Diego y a don Manuel. «Estamos aquí para romper este ciclo. Tú no nos controlarás». La sombra se encarnó frente a ellos, tomando una forma más definida. «Romper el ciclo, eso lo intentaron antes, y fallaron», replicó la entidad, dilatando su sombra en el suelo. «Su curiosidad solo alimenta mi poder». El aire se volvió espeso, los murmullos se hicieron gritos. La casa parecía girar y retorcerse alrededor de ellos. Justo cuando María pensó que todo estaba perdido, un haz de luz surgió del álbum, tocando el resto de las fotos. Las imágenes comenzaron a brillar, y una a una las sombras en la esquina parecieron estremecerse, como si algo las estuviera desgarrando. «¿Qué haces?», preguntó Diego con un hilo de esperanza. «Tal vez la verdad nos liberará», respondió María, decidida a descubrirlo, mientras la luz de las imágenes se extendía por toda la habitación, recorriendo las sombras. Pero la risa se tornó en un rugido, y la figura oscura se abalanzó. «No podrán huir del pasado. Es hora de recordar lo que han olvidado». En ese instante, la luz se apagó. Quedaron atrapados de nuevo en la penumbra, pero un nuevo susurro llenó el aire, uno diferente. «La verdad no es lo que creen». María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Era un nuevo comienzo o el final? La casa estaba preparada para revelar más secretos. María sintió que caía. El vacío profundo la rodeaba por completo. Gritó, pero el sonido se esfumó en la oscuridad. Con un impacto sordo, aterrizó en un lugar frío y húmedo, donde el aire era denso y el silencio era ensordecedor. Se levantó, tratando de orientarse. La penumbra parecía más espesa aquí, como si todo lo que había vivido en la casa ahora se concentrara en este nuevo espacio. «Diego, don Manuel», llamó, su voz resonando en un eco distante, pero no hubo respuesta. Don Manuel apareció ante ella, oscurecido por las sombras como un espectro. «María, estamos aquí. Debemos encontrar la luz». Pero su tono era diferente, temeroso, como si hubiera perdido algo en esa caída. «¿Qué es este lugar?», preguntó María, sintiendo la inminente sensación de que estaban atrapados en un laberinto partícipe de la misma maldición. «Es una dimensión, una parte de la casa que refleja los tormentos de quienes habitaron aquí antes», respondió él. «No solo somos espectadores, somos parte de su dolor». Un susurro frío, como un viento de ultratumba, atravesó el espacio. «¿Buscan verdad? La verdad es dolorosa. ¿Pueden soportarlo?» Los rostros de las fotos comenzaron a aparecer a su alrededor, flotando como hologramas distorsionados, congelados en gritos silenciosos. María sentía sus corazones latir pesados, desbordando miedo y sufrimiento. Todas las almas que habían buscado escapar. Sus ojos miraban al vacío, pero también a ella. «¡Déjanos ir!», gritó María, sintiendo cómo la desesperación crecía en su pecho. «El miedo es un ancla, María, y ustedes son como nosotros. Su miedo nos alimenta», rió la sombra, divirtiéndose con su impotencia. «Se alimentan de la memoria, del sufrimiento ajeno». «Recuerda la verdad», instó don Manuel, tambaleándose mientras la presión aumentaba a su alrededor. «Las historias tienen el poder de liberarnos». María miró las figuras flotantes. Una imagen se hizo predominante. Era la de una niña, tal vez de su edad, con ojos llenos de lágrimas. «¿Quién eres?», preguntó, sintiendo un vínculo inmediato. «Soy Laura», murmuró la niña. «Estuve aquí mucho tiempo. Busqué escapar, pero el odio me atrapó. ¿Pueden ayudarme a recordar?». La sombra se mostró amenazante, acercándose más. «No se dejen engañar.
Los recuerdos despiertan terribles verdades. ¿Qué tal si descubren que también son culpables de este terror? No tenemos culpa, declaró María, aunque en el fondo los ecos de la sombra atacaban sus inseguridades. ¿No? Entonces, ¿quiénes son ustedes, sino un reflejo de los que antes murieron aquí? Si tan solo se atrevieran a mirar en su interior, dijo la sombra, haciéndola temblar. María sintió el frío del sudor en su frente. Realmente podía haber algo en sus corazones que la sombra conociera. La rabia y el miedo se mezclaban en su interior. No, no seré una más en este ciclo. Laura, ¿qué necesitas recordar? La pequeña asintió. Necesito que veas la verdad detrás de cada foto, de cada rostro. Siguiendo la indicación de la niña, María tocó una de las imágenes etéreas que había a su alrededor. Al instante, una visión la invadió. Fuego, gritos, agonía, su propia familia, atrapada en ese tormento. La verdad que no había recordado, el secreto que le habían ocultado toda su vida. «No puede ser», gritó, pero ya no podía escapar. La gente en la foto le sonreía, ignorante del horror que se avecinaba. Un vertiginoso remolino de recuerdos abrumadores llenó su mente. La pérdida, la tristeza, cada lágrima no derramada. Todo volvía con una furia que la hizo doblar las rodillas. «Debes enfrentarlo», instó Laura. «La verdad libera, pero tienes que dejar ir tu rencor». Las sombras comenzaron a girar rápidamente, amenazando con devorarlas. La casa retumbaba como si estuviera viva. «¡María!», gritó Diego, que había aparecido a su lado. «¡No pierdas la fe!». Con la voz entrecortada, María miró a Diego. «¿Qué hacemos? ¿Realmente podemos romper este ciclo?». Pero justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, un rugido ensordecedor retumbó y la sombra se abalanzó sobre ellos. «Nadie se va sin pagar el precio de la verdad». Con un último destello de luz, el suelo comenzó a temblar y las imágenes gritaron mientras todo se desvanecía en una neblina oscura. ¿Habrá una forma de escapar o estaban condenados a ser parte de esta historia, una más en el oscuro álbum de la casa? El destino de todos pendía de un hilo, mientras la luz titilante amenazaba con extinguirse nuevamente. El aire se volvió aún más denso, casi tangible, como si el espacio alrededor de ellos se enfriara por debajo de cero. María cerró los ojos, intentando recordar lo que había sentido en la realidad. La luz las había guiado a través de todos esos horrores antes. Pero aquí, en este oscuro laberinto, la luz parecía más un espejismo. «¿Qué hacemos?», murmuró Diego con la voz temblorosa. Su rostro mostraba un pálido reflejo del miedo que lo invadía, como si aquellas visiones estuvieran filtrándose en su mente también. La sombra, burlona y voraz, giraba alrededor de ellos, lista para devorar cada retazo de esperanza. «Laura, ¿dónde está la verdad?», preguntó María, sintiendo que su voz se estremecía al enfrentarse a la pequeña figura en medio de la bruma. La niña había desaparecido, llevándose consigo cualquier indicio de consuelo. «¡María!». Aquel grito sonó desde alguna parte en la penumbra. Era don Manuel, su figura oscura apareciendo y desapareciendo como un eco. «Recuerden lo que han perdido. Eso los liberará». «¿Qué hemos perdido?», preguntó Diego, aferrándose a la mano de María como si pudiera mantenerla anclada en este horror. «Las verdades de su vida», contestó una voz antigua y quebrada que provino de las imágenes flotantes. «Las verdades del dolor, de la culpa. Solo mirando dentro de ustedes mismos encontrarán la forma de escapar». María sintió una oleada de desasosiego recorrerla. En un intento desesperado por evadir el miedo, buscó en su interior. Su mente se concentró en esa imagen de la familia, la risa contenida antes de la tormenta. Debería recordar, debería dejar ir cada instante doloroso.
Es eso lo que quiere la sombra. Los rostros etéreos comenzaban a girar e intensificarse en su pedido. Los recuerdos parecían urgirle, sus ojos vacíos llenos de desespero. Sí, recuerden para liberarse. El odio solo perpetúa el ciclo. Resonó la sombra nuevamente, su tono burlón volviéndose casi persuasivo. No puedo recordar todo esto, suplicó María. A su lado, Diego, con la mirada hundida en la oscuridad, parecía perder la fe. Su vínculo se quebraba ante la inmensidad del terror. María, dijo Diego apenas un susurro, quizás deberíamos dejarlo ir, dejar que la oscuridad se lo lleve. No, repitió ella, y tomó una decisión. Alzando la voz, gritó, no puedo dejar que lo que somos se pierda en este lugar. Vamos a enfrentarlo, a recordar, a romper con el ciclo. Si hay una luz, debemos encontrarla. Un grito resonó en el aire, como si cada una de esas almas atrapadas se uniera a su voluntad. La sombra, en respuesta, parecía desvanecerse momentáneamente, mientras una luz tenue comenzaba a iluminar el laberinto de recuerdos. ¡Eso es! ¡Recuerden!, clamó la figura espectral, mientras la vibración del lugar se intensificaba, como si la propia casa se sacudiera ante el desafío. Las imágenes empezaron a brillar con más fuerza, mostrando flashes de risas, de momentos cálidos. María pudo ver el rostro sonriente de su madre, la caricia de su padre. De repente, otra visión, la decisión que había tomado en su vida que consumió su felicidad. Eso, María, esa es la verdad que necesitas recordar, le susurró la sombra, ahora con un tono suave. ¿Vas a enfrentarla o dejarás que te defina para siempre? El suelo bajo sus pies parecía romperse, cada susurro se convertía en un grito. María se sintió caer otra vez, no en la oscuridad, sino en un abismo de recuerdos que la tragaba por completo. ¡María!, gritó Diego, su mano intentando alcanzarla de ella. La tensión en el aire se transformaba, cada centella de luz empujando a la sombra hacia atrás. Mientras María caía, los recuerdos se amontonaban, una tormenta de emociones, y comprendió que escapar del dolor significaba abrazar cada pedazo de su historia, incluso los más oscuros. La luz titilante parecía alcanzar su culmen. «¡Es hora de enfrentar la verdad!», gritó, sintiendo que todo a su alrededor empezaba a girar en un torbellino de recuerdos y sombras. Pero, justo antes de perderse en la vorágine, un retumbar final sonó, y las sombras comenzaron a replegarse. De repente, el universo se hizo silencio, un silencio helado. María se vio a sí misma frente a un espejo, donde el reflejo mostraba no solo su apariencia, sino también el eco de sus decisiones. «¿Esto es la verdad?», se preguntó, mientras un nuevo rugido resonaba detrás de ella. La puerta del destino estaba justo frente a ella, pero aún no había decidido cruzarla. El futuro era incierto, y una última sensación de inquietud la embargó. Había encontrado finalmente la luz o la oscuridad, estaba esperándola en la próxima curva. La luz del espejo titilaba como un pequeño faro en medio de un océano de oscuridad, pero María no pudo evitar que una sensación de terror la invadiera. El rugido detrás de ella crecía y se intensificaba, resonando como un latido ominoso en sus oídos. Las sombras parecían atraerla, invitándola a dar un paso atrás hacia el abismo. «¡Diego!», gritó mientras se giraba, pero el ruido del eco casi la ahogaba. Él había desaparecido. Su corazón latía con fuerza, un ritmo frenético al que se sumaba una creciente ansiedad. Estaba sola, completamente sola frente a esa imagen distorsionada de sí misma. El rostro del espejo se fragmentaba en una serie de imágenes, sus decisiones fallidas, las palabras que nunca dijo, la pérdida que la había hecho vulnerable. Cada pedazo de su vida, cada doloroso recuerdo, la presionaba desde todas las direcciones. «No puedo hacerlo, no puedo enfrentar esto sola».
susurró, sintiendo que la desesperación se apoderaba de ella. Sin embargo, la sombra se cernía nuevamente, manifestándose en un oscuro vórtice que giraba a su alrededor como un torbellino hambriento. «Recuerda, María, la verdad te liberará», susurró una voz etérea, y al sonar, el aire se volvió más pesado, envolviéndola en un frío glacial. María se vio obligada a enfrentar su reflejo una vez más. Esta vez, al mirar, notó un brillo escondido en sus ojos, algo que resonaba con la fuerza de su voluntad. Fue como si el espejo le hablara, desnudando sus miedos y añadiendo peso a su decisión. «No puedo dejar que esto me defina. Debo encontrar la luz». De repente, una risa melódica, pero macabra, llenó el aire. Imágenes de su infancia comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por caras de aquellos que había perdido. Su abuela, su hermano, y entre ellos una sombra familiar, la figura de Laura, la niña. «¿Dónde estás, Laura?», gritó, pero fue como si ella también hubiera sido tragada por la neblina. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. «¡Sálvame!», exclamó María, y la habitación pareció responder. Las imágenes ahora comenzaron a entrelazarse, transformando el dolor en una especie de energía cruda. Se dio cuenta de que no solo tenía que recordar, sino que debía pelear ante su tormento. Un nuevo lleno de luz brotó del espejo, irradiando como un meteoro en la noche oscura. María extendió la mano hacia su reflejo, como si al tocarlo pudiera romper la barrera que la mantenía atrapada. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y una oleada de recuerdos la golpeó, fusionándose con su identificación más profunda. «Esto no va a acabar así», gritó, enfocándose en el recuerdo de Laura, de su risa y su esencia. La luz iluminó su corazón, y por primera vez sentía que tenía el control. La sombra se agitó, como si supiera que su tiempo se acababa. «Los secretos siempre regresan, María. La luz no es siempre salvación», se burló con una voz serpenteante. Sin embargo, su determinación se apostaba ante el oscuro desafío. «No necesito tu permiso, sombra. Por fin soy yo quien elige», afirmó, y la luz se intensificó. De repente, el silencio fue cortado por un grito desgarrador. Las imágenes y las sombras se comenzaron a fragmentar, y el laberinto vibró con una energía desconocida. María sintió que el suelo se disolvía bajo sus pies, llevándola hacia una nueva dimensión de caos y luz. «¡Diego!», gritó de nuevo, pero en su voz había una nueva realidad, una chispa de esperanza. «Voy a encontrarte», pero el resplandor la absorbía, y la sombra parecía latir más feroz. Con un último descuido, María sintió que algo la consumía, llevándola a un lugar que nunca imaginó. Y entonces, un nuevo destello la llevó al clímax de su miedo. Una figura oscura emergió en la distancia, y un alarido desgarrador llenó el aire al tiempo que ella caía. Allí, en la penumbra, podía sentir el frío aliento del pasado atrapado con ella. Un eco familiar resonó en la oscuridad. «La verdad no siempre es lo que imaginas». Su corazón se detuvo. ¿Sería este el final o un nuevo comienzo, un camino que desvela lo que se esconde en las sombras? María se encontró nuevamente en el umbral de la verdad, en el espacio donde el pasado se entrelazaba con el presente. La figura oscura que se alzaba frente a ella no era solo un espectro, sino la manifestación de todos sus miedos y secretos. Cada recuerdo, cada sombra que había intentado evitar, se mezclaba en un torbellino de emociones abrumadoras. «¿Eres tú?», preguntó María, sintiendo cómo las lágrimas brotaban sin control. «¿Eres realmente una parte de mí?». La sombra se rió burlonamente, su voz resonando como un eco en el abismo. «Siempre he estado aquí, María. Nunca te he dejado». Un frío profundo recorrió su cuerpo. Ese ser era su dolor, su culpa, la representación de todo lo que había querido enterrar. María sintió que el terror la envolvía, pero una chispa de determinación comenzó a crepitar en su interior.
recordó a Diego, su pequeño, esperándola. No podía fallarle. «¡No permito que me defines!», gritó, su voz resonando con una fuerza fresca. «He venido a enfrentar mis miedos y a liberar a mi hijo». La sombra retrocedió un paso, titubeando ante su desafío. «¿Crees que puedes romper el ciclo de dolor? ¿Crees que las verdades son escapatorias?» «Lo sé», interrumpió María con su voz llena de fervor. «Las verdades son liberadoras. Estoy aquí para asumir lo que soy. Cada rastro de mí misma me hace fuerte, me hace completa». Al decir esto, recordó las risas, los abrazos. Se sintió como si los rostros de su familia volvieran a cobrar vida. Esa luz, ese amor en sus recuerdos, era el verdadero poder que podía enfrentar las sombras. Con cada palabra, la luz que emanaba de su interior brillaba más fuerte. «Nunca seré una víctima. Estas sombras no tienen control sobre mí», exclamó, mientras la figura comenzó a desvanecerse, desechando su propia oscuridad. La sombra se retorcía, gritando con furia. Al sentir el terror que desataba dentro de ella, María apretó los dientes, concentrándose en la luz que crecía en su pecho. «Tú no me controlarás. Voy a salvar a mi hijo». Un estallido de luz brillante llenó el espacio, y en ese instante la sombra se descompuso en un torbellino de oscuros ecos. La risa burlona se transformó en lamentos, fragmentándose, mientras cada imagen de dolor que había absorbido durante tanto tiempo se derribaba. «¡No!», gritó el oscuro ser, pero ya era muy tarde. La luz desbordante se abalanzó sobre él, convirtiéndolo en un hilo de humo que se desvanecía en el aire, arrastrando consigo el polvo de generaciones de dolor. Un silencio aplastante siguió. María, exhausta, se encontró en medio de un destello brillante, y de repente todo cambió. «¿Mamá?». La voz suave de Diego rompió el aire como un bálsamo sobre su alma. Ella lo vio. Allí estaba, de pie, sano, con los ojos resplandecientes de alegría. Sin poder contenerse, corrió hacia él, abrazándolo con todas sus fuerzas. La calidez de su pequeño era todo lo que necesitaba. «No te preocupes más, mi amor. Estoy aquí, estoy contigo». «¿Lo venciste?», preguntó Diego, con una mezcla de inocencia y sabiduría. «Sí, lo vencí», respondió, su voz aún temblorosa. «Nos hemos liberado del pasado». Don Manuel apareció a su lado, su semblante tranquilo pero lleno de gratitud. «Has hecho lo que muchos no pudieron, María. Has enfrentado la oscuridad y has elegido la luz. Esto es solo el comienzo de una nueva historia para ustedes». El lugar empezó a transformarse. La penumbra se dispersaba con la luz renovada. La casa, antes oscura y opresiva, comenzó a revelar destellos de su verdadera esencia, una construcción llena de historias, pero con futuro. Mientras caminaban hacia la salida, María sintió que el aire fresco acariciaba su rostro, aliviando el peso que la había acompañado durante tanto tiempo. Una vez fuera, ella observó la noche abierta ante ellos, llena de estrellas titilantes. «Estamos libres, Diego. Juntos siempre podremos enfrentarlo todo». Diego sonrió, sus ojos brillando como luceros en la oscuridad. «¿Vamos a casa?». «Sí, vamos a casa», dijo María, sosteniéndolo con fuerza de la mano. A medida que se alejaban, sintió que la libertad recobrada dulcificaba sus almas. Atrás quedaba la casa que había sido un refugio del horror, pero también un espacio para encontrar la fuerza en el amor. Mientras caminaban, María entendió que las verdades, aunque a veces dolorosas, eran la luz que siempre había necesitado para avanzar. Dejan atrás al oscuro amigo, y ahora podían mirar hacia el futuro con esperanza. Las sombras nunca desaparecerían del todo, pero era su historia, y ahora tenían el poder sobre ella. Iluminados por la fuerza del amor, seguirían adelante. No olvides que tu viaje también puede comenzar con un simple paso. Por eso,
Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo más relatos. Y no te vayas sin inundar la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que más te impactó de este final. Queremos saber tu opinión. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es hora de contar nuestras historias y liberarnos. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Haz tu parte y sé parte de esta comunidad.